ahora con el ministro de Economía, Alfredo Torne, que hizo una presentación que ha sido de las más esperadas acá en el CADE, para saber en definitiva cuándo es que se van a empezar a encender los motores de la economía, cuándo es que vamos a empezar a crecer nuevamente a tasas mayores que las que estamos creciendo ahora. En fin, y cuándo y cómo vamos a formalizar la economía, una serie de respuestas que tiene el ministro. El Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, comencemos por ese lado, el tema de las... mostraste unos gráficos en los que se veía que la demanda interna, ya no solamente la inversión privada, digamos, viene cayendo, y en el último trimestre la caída es aparentemente mayor, sino que la propia demanda interna por lo menos ya no crecería, y eso ya es una novedad también, porque por lo menos la demanda interna se mantenía en niveles positivos de crecimiento. Entonces estamos, todavía no comienza la inflexión, no comenzamos a remontar. Roberto Abusada decía que hay que esperar 6 meses desde que aumentan las expectativas hasta que eso se traduce en más inversión, pero después se rectificó, dijo de repente que hay que esperar hasta el segundo trimestre del 2017. ¿Cuándo va a comenzar esto? ¿Con qué motores? ¿Qué motores son los que se van a empezar a encender? ¿Cómo es la cosa? A ver, lo que nosotros mostramos es que mostramos que la inversión privada es el promedio de los 3 primeros trimestres, no mostramos el cuarto trimestre, ¿no? Yeah. O sea, es el promedio de los 3 primeros trimestres en la comparación anual. Y lo que mostrábamos ahí es una caída del 6% de la inversión privada, gran parte venía por minería, 44% caía en minería, y más bien la inversión privada no minera crecía 0.2%. También dije en la presentación que si hacemos la comparación trimestral, la inversión privada ya creció en la comparación trimestral 1.3%, ¿no? ¿Comparando con el trimestre anterior? Con el trimestre anterior, sí. Sin embargo, eso no es suficiente como para encender los motores de la economía, que era el tema central de la presentación, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho son varias cosas. Uno, dentro del presupuesto, recuerda que nos hemos comprometido a transferir todo el dinero para inversión subnacional a más tardar en marzo. Es más, el Congreso de alguna manera nos ha penalizado al Ejecutivo, y si no transferimos hasta marzo, el proceso para transferir se hace más difícil, lo cual obliga a los sectores que transfieran antes, ¿no? En segundo lugar, había una famosa ley 360 que le daba una asignación de cerca de 800 millones de transferencias que el gobierno anterior nunca transfirió. Esa también la estamos soltando, entonces son más o menos 5.800 millones que se transferirían ya en efectivo en el primer trimestre del 2017. Yo pienso que eso es un gran empujón hacia la inversión pública, ¿no? Yeah. Ahora, después viene el destrave, que también mencioné que ya habíamos destrabado de los 18.000 millones, destrabados totalmente eran 1.600 millones. Ahí están 4 proyectos, el proyecto de el Puerto de Pisco, la carretera aquí al sur, la autopista del Sol y después el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Esos 4 proyectos también deberían de entrar, ya deberíamos de ver obras a realizarse en los primeros, yo diría, en los primeros 3 meses del año, 6 meses del año. Y después Chincheros finalmente ha entregado su adenda, lo cual significa que deberíamos estar cerrando la adenda este año, y Chincheros también debería de empezar a ver ya el movimiento de tierra en el primer semestre del siguiente año. Entonces, yo imagino que en los primeros 6 meses del año deberíamos de empezar a ver ya actividad en lo que es inversión pública e inversión privada. De acuerdo. Bueno, y la inversión privada, digamos, hay un problema con el gasto fiscal, ¿no? Mejor dicho, había un problema con el presupuesto. Este gobierno, fue una de las preguntas que se hizo, José Klimper dijo: oiga, pero ustedes han perdido al dar este decreto 72, me parece, 272, ¿no es cierto?, para ajustar el déficit fiscal.
ustedes le llaman anclaje, pero es un ajuste, ¿no? Es un ajuste fiscal. Con eso han perdido capacidad de impulso, precisamente capacidad de dar impulso a la economía, porque no era necesario, según Klimper, hacer ese ajuste tan fuerte. Sobre todo alguien más decía que en realidad 4 décimas de puntos de ese déficit tenía que ver con el efecto de regularización, de devolución de impuestos, y que eso es una cosa que solamente una vez ocurría. En fin, entonces no debió, quizás era demasiado fuerte este ajuste. Mira, yo la verdad es que no creo en eso, no estoy nada de acuerdo con eso. El efecto del ajuste sobre el crecimiento del PBI es 0.1%. Eso es todo, ¿no? Yeah. Lo que sucede es de que nos hemos acostumbrado nosotros a vivir de este impulso fiscal, y este impulso fiscal pues no ha estado bien dirigido, no nos ha dado más crecimiento. O sea, en los últimos años, si tomamos el año 2000, el gasto prácticamente se ha cuatriplicado, ¿no? Sin embargo, eso no se ha trasladado en mayor crecimiento. Ahora, al punto que hacía Pepe Klimper, yo pienso que lo que es cuestionable es que si tú ajustas 0.4%, lo que estás haciendo es que estás alineando las metas en función de los compromisos. O sea, nosotros nos habíamos comprometido a 3%. Si nosotros hubiésemos dejado esto como él sugería, entonces probablemente el déficit hubiese terminado en 3.8%. Y el Congreso ya nos había aprobado un proceso de consolidación fiscal que empezaba con 2.5% en 2017. Entonces hubiésemos tenido que ajustar en el comienzo del 2017 de 3.8 a 2.5. Ahí sí hubiésemos tirado la economía al piso. Entonces, lo que nosotros hemos dicho, nosotros somos creyentes en que las metas que nos ponemos hay que cumplirlas. Pensamos que 3% ya era un déficit bastante abultado y que había que cumplirlo. Es más, ahora, teniendo este déficit relativamente abultado, digamos, todo el mundo se sigue preguntando, pero ¿por qué insistir en bajar un punto del IGB, donde vamos a perder, ustedes calculan 1.700 millones de soles, pero hay otros que dicen que son como 3.000 millones de soles, yo no lo sé porque no he hecho el cálculo. Pero, digamos, si nos falta plata, ¿por qué bajar un punto del IGB? ¿Por qué insistir en eso? ¿Por qué no ya reconocer, bueno, pues dejemos para una siguiente, cuando estemos creciendo a 5%, bajaremos 1 o 2 puntos? Jaime, porque, a ver, por varias razones. En primer lugar, para nosotros, la bajada del IGB genera mayor recaudación. Mostramos un gráfico donde poníamos tasas de IGB y recaudación. Y nosotros aparecemos con las tasas más altas y la recaudación más baja. Y lo que sale como porcentaje de, como efectividad. Entonces la mostramos, ahí está en la presentación, y lo que nosotros necesitamos hacer es que vía el mayor cumplimiento por la SUNAT y vía una reducción a tasas más moderadas, deberíamos de aumentar la recaudación. ¿Qué es lo que pasa? Que a tasas más altas el incentivo a evadir es muy alto. Y eso se prueba internacionalmente. Entonces, para nosotros, pero si bien... un punto es muy poco, digamos, como para... Por eso, pero nosotros nosotros en la campaña hemos sido consistentes y hemos dicho que queremos más de un punto. Y dijimos, como una concesión, dijimos un punto ahora y después los siguientes puntos en función de la recaudación fiscal. Pero más importante que eso, Jaime, es que nosotros tenemos que empezar el proceso de formalización. La gente puede cuestionar si un punto de IGB va a formalizar o no, pero es un elemento de 100 que estamos haciendo para formalizar la economía. Pero necesitamos echar a andar esa maquinaria. De otra manera, nunca vamos a formalizar. Y yo pienso que se agarren del punto porcentual del IGB me parece que es equivocado. O sea, que nos digan, si es que no estás de acuerdo con toda nuestra estrategia que hemos presentado hoy día de formalización, que nos digan cuál es la estrategia. Porque si la estrategia es, no sé, crear una oficina en Produce para formalizar, pues así no vamos a formalizar, Jaime. Y también mostré una gráfica de las pirámides invertidas, en la cual mostramos las diferencias de productividad entre la gran empresa, la pequeña empresa y después la recaudación. 2.500 empresas representan el 62% de la recaudación, Jaime. O sea, eso hay que cambiarlo. O sea, así no podemos vivir. De acuerdo. Bueno, uno de los elementos que se presentó como parte de la política de formalización es la simplificación administrativa, que este es uno de los grandes temas que está moviendo el gobierno, ¿no es cierto?
Y Roberto Abusada dijo que a él le parecía que no se le puede cortar la cola al gato de a pocos, sino que había que cortársela de frente toda, porque si no el gato pues te va a arañar. Y que esto de esta estrategia secuencial, digamos, de simplificar, según él, no funciona. Hay que ir a una estrategia más radical, más de una sola vez, eliminar los trámites, todos los trámites y comenzar de nuevo. No lo explicó, no dijo cuál sería la función, pero una sería pues que cada sector defina con qué trámites puede trabajar y derogar todo lo demás, en fin, no lo sé. ¿Qué respuesta hay frente a eso? No, yo en eso estoy, o sea, lo dije, estoy totalmente de acuerdo con Roberto. Lo que sucede es que dentro de la PCM y dentro de las facultades, nos dieron facultades para hacer una serie de cambios administrativos que se han hecho. Creo que desde la PCM se han simplificado una serie de trámites. El ministro Yufra está hablando, que es el que ha tomado este liderazgo. Pero yo pienso que, y estoy totalmente de acuerdo con él, la única manera de simplificar el proceso de administración es digitalizando el Estado. Es la única manera. Y digitalizando el Estado no estoy hablando del gobierno central. O sea, hay que llegar hasta las municipalidades. O sea, gran parte de las trabas están en las municipalidades. Y eso no depende de nosotros. O sea, nosotros tenemos que sentarnos con los alcaldes y convencerlos que toda su tramitología hay que sincerarla, ¿no? Entonces, si bien estoy de acuerdo con Roberto, otra cosa es decir cómo lo implementas. Claro. Cuando tú no controlas todos los elementos de ese proceso de simplificación administrativa. Pero estamos 100% convencidos de eso, o sea, estamos 100% convencidos de que se ha generado una maraña de requisitos administrativos que simplemente no se justifican, ¿no? Y que hay que cambiarlo, ¿no? De acuerdo, pero digamos, habría que... Pero, por ejemplo, el caso que nosotros controlamos, la SUNAT, lo estamos cambiando. OCE. Vamos a sacar una ley de contrataciones y de compras totalmente nueva. ¿Ah, sí? Sí, totalmente nueva. ¿Va a consistir, por ejemplo? O sea, va a consistir en que las contrataciones van a ser más sencillas, que, por ejemplo, vamos a tener un sistema de compras que hoy día lo tenemos, pero hay que mejorarlo, tipo Amazon, en la cual, por ejemplo, la ministra de Salud no va a llegar y va a tener las ¿cómo se llama?, las vacunas, sin saber qué vacunas tiene en sus distintos depósitos. Hoy día la ministra de Salud abre un depósito y de repente las vacunas se le van a vencer. Vamos a tener un registro de compra donde sabes qué vacuna se compró, a qué precio se compró, cuándo vencen la vacuna, etcétera, etcétera. Un sistema de compras sofisticado como la que tienen muchísimos países. Hemos tenido conversaciones, por ejemplo, con el gobierno de Singapur, que ha digitalizado al 100% su Estado, nos van a dar asesoría técnica. ¿No? Lo mismo está pasando con Canadá. Canadá, por ejemplo, nos está ayudando en el tema de proinversión, nos está ayudando en todo lo que es proyectos de inversión. Ellos tienen una agencia que la nueva proinversión está prácticamente es una copia de la de Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Pero estamos trabajando dentro del grupo de la PEC para recibir las buenas experiencias y las buenas prácticas de estos países y las estamos implementando. Pero obviamente eso no se hace de la noche a la mañana, o sea, requiere un poco más de tiempo, ¿no? De acuerdo. Ahora, el otro aspecto, digamos, de la estrategia de formalización, que es el que menos se toca, y aquí alguien lo comparó a un elefante que todo el mundo ve, pero del que nadie quiere hablar, es el asunto laboral famoso, ¿no es cierto? Sí. Tenemos una de las mercados laborales más rígidos, digamos, una legislación laboral más rígida del mundo, después de 3 o 4 países. Es decir, eso significa una legislación laboral excluyente, básicamente excluyente, ¿no? Y que no permite que las grandes mayorías se incorporen a beneficios laborales mínimos. Y entonces debería ser popular la causa de modificar y reformar esa legislación. Sin embargo, hay mucho temor. ¿Cómo se va a manejar este asunto finalmente? Eso lo estamos trabajando en 2 partes. Una parte es lo que yo le llamé el sistema de protección social. Ya invitamos a la comisión, son 7 miembros, ya aceptaron prácticamente todos, y ya también nombramos la comisión de políticos, que la está liderando Jorge del Castillo. Son 2 comisiones. Perdón, estas 2 comisiones, vamos por partes. Una es técnica, la primera, y la otra es política. ¿Quién compone, por ejemplo, la primera? La primera la componen 4 peruanos, está David Tuesta, está Chano Arrieta, está Miguel Jaramillo, está Janice Seinfeld, está Nicolás Barr, Santiago Levy
y me olvido de Santiago Levy, de sí, primero. me olvido. Y Augusto Latorre, el del Banco Mundial. Oye, pero esa es una comisión ya... no, es de lujo. Lo máximo que hay en el mundo. Es lo máximo que hay en el mundo. Esa es la comisión técnica y después viene la política, que le hemos pedido a Jorge del Castillo que la lidere. Y la idea es que estas dos comisiones van a sesionar de manera paralela y se van a alimentar. Entonces, y Jorge del Castillo va a invitar a otros políticos. Son cinco políticos. ¿Ya están identificados? Más o menos, estamos en esa negociación. Pero Ya. la idea no es llegar, o sea, la idea es que en junio tengamos un proyecto de reforma y la idea es llegar ya con un consenso político que nosotros podamos llevar al Congreso. Y la idea es que Pedro Pablo anuncie la reforma de la protección social en su discurso del 28 de julio del 2017, ¿no? Y esto lo que nosotros queremos hacer es sincerar los sobrecostos laborales, ¿no? No queremos afectar al trabajador, o sea, los servicios públicos se van a mantener, son servicios de primera calidad, pero por ejemplo hay que tomar una decisión con respecto a los dos sistemas de salud. Tenemos el SIS y de salud, yo pienso que hay que fusionarlos, hay que tener un solo sistema de salud, ¿no? Y que obviamente que le dé lo que Pedro Pablo planteó en la campaña, que se universalice el sistema de salud. Pero lo más importante es que los costos no están anclados sobre el salario, sino que los financiemos de otra manera. Y eso es lo que esta comisión nos va a ayudar a decidir. Es decir, en lugar de que el pago de salud, por ejemplo, salga del salario o de la empresa, salga de la tributación general. Exacto, ¿A eso te refieres? Exacto, eso es lo que me refiero, ¿no? Yeah. Obviamente hay que buscar los modelos que han servido, o sea, para eso es esta comisión. Después está el tema de las pensiones, también hay que ver una reforma de pensiones que bajemos ese costo de 13%, y después está los temas de cómo es que les damos una mejor protección social a los trabajadores, o sea, todo el tema laboral. Dentro del tema laboral, la segunda parte viene por una reforma que está liderando Alfonso Grados desde el Ministerio de ¿cómo se llama? El Trabajo. Lo que nosotros queremos hacer esta reforma de manera de que no afectemos los derechos laborales, pero a la misma vez le demos flexibilidad al mercado de trabajo. También está la discusión que planteó Roberto, que es trabajar con el Tribunal Constitucional para ver cuáles fueron las razones por las cuales a ellos tomaron las decisiones de rigidizar el mercado laboral. Claro, hicieron una interpretación del artículo, no recuerdo cuál, de la Constitución, sí, que es muy arbitraria, o sea, ¿no? Nosotros argumentamos de que la decisión iba porque el Tribunal Constitucional le quería dar protección al trabajador. Si nosotros logramos de que la interpretación sea una protección social, pues ahí podemos avanzar con el Tribunal Constitucional y asegurarles pues que el trabajador va a tener todos sus servicios, va a tener toda su protección, pero eso no necesariamente se debería trasladar en mayores rigideces laborales. Pero hay que trabajar, hay que hacer esto políticamente viable, hay que trabajar con los trabajadores y nosotros estamos discutiendo esto con los distintos miembros de la sociedad, o sea que sí estamos avanzando en eso, no estamos avanzando en una reforma, yo te diría, no consensuada, que es lo que no queremos, ¿no? De acuerdo, pero no va a ser fácil, ¿no? Porque si se logra un nuevo pacto laboral, por decirlo así, o un nuevo pacto o un nuevo esquema de consensuado de protección social, como lo llamas tú, sería pues un gran avance, ¿no? Un gran avance en nuestra capacidad de consensuar, de discutir, en nuestra capacidad racional como país, ¿no? Sí. Pero hay dos cosas que tenemos que definir. Uno es que tenemos que quitarle el impuesto al salario. Hoy día ese impuesto está por encima del 60%. Nosotros nos gustaría bajarlo al 10%, 20%. Colombia hizo avances en esa dirección y logró una formalización importante. Y en segundo lugar, no queremos afectar a los derechos de los trabajadores. O sea, sí queremos que el trabajador tenga acceso a salud, que tenga acceso a pensiones, que tenga acceso a un retiro decente. Y hay otros países que lo han hecho muy bien. Y esta comisión nos va a ayudar precisamente a identificar cuáles fueron las buenas experiencias y cuáles fueron las malas experiencias. Pero, por ejemplo, si el pago a salud no saliera de la empresa o del trabajador, es decir, ese 9% no saliera de la empresa, sería una reducción en 9% de esos costos no salariales, digamos, pero si el presupuesto de salud es más o menos 10.000 millones de soles al año,
eso significa que esos 10.000 millones de soles tendrían que salir del presupuesto público, es decir, de la tributación, con lo cual probablemente no habría que subir y no bajar el IGB, por decirte una cosa. No, o sea, yo pienso que, hay dos cosas, o sea, hay que identificar, y esto es lo que la Comisión nos va a ayudar, cuáles son los impuestos más viables para implementar esto, ¿no? Y después, esto tiene que ser gradual, o sea, esto no puede ser de la noche a la mañana, una cosa gradual. O sea, tiene que ser gradual, hay que consensuarlo con la ministra de Salud, hay que consensuarlo con distintos miembros del gabinete, pero lo importante es empezar a avanzar en esa dirección, ¿no? Definir una ruta, y la idea es de que al final del gobierno de Pedro Pablo pues podamos bajar significativamente esos costos. Ahora eso sería... La otra cosa que también es importante es de que nosotros nos queremos, o sea, cuando pensamos en la protección social, nosotros decimos, bueno, hoy día tenemos un sistema de pensiones, un sistema de salud, etcétera, etcétera, pero esta comisión lo que nos va a definir es cuál es el sistema que vamos a tener los siguientes 20 años, ¿no? Esa es una reforma integral. Y nos queremos asegurar que esta comisión nos traiga las mejores prácticas internacionales, y por eso tiene un componente internacional y un componente nacional, ¿no? Ahora, hablando de derechos de trabajadores, ahora se aprobó la semana pasada en el Congreso una ley que traslada a los trabajadores CAS de e-salud, hablando de salud también, a la ley 728. Estando en vigencia la ley del servicio civil. Entonces, esos trabajadores que están en el sector CAS, digamos en el régimen CAS de salud, debieron pasar o deberían pasar al nuevo régimen del servicio civil, y no al 7, que es un régimen meritocrático, donde se ingresa por concurso, hay evaluaciones anuales, hay que cumplir metas, ¿no? Es decir, uno recibe un montón de beneficios porque ese régimen tiene beneficios, pero a cambio de obligaciones. En cambio, ahora nos estaríamos pasando al 728, entregando muchos beneficios, un costo para el salud que tiene déficit, el salud no sé cómo lo va a financiar, a cambio de nada. Entonces, eso es un retroceso, y el gobierno no objetó, me imagino que observará la ley. Mira, todavía lamentablemente hemos estado entre que el presupuesto, entre el CADE, después fuimos a Buenos Aires para auspiciar la candidatura de Lucho Carranza, que es una cosa muy importante, ahora podemos conversar de eso. No he tenido tiempo todavía de conversar con la ministra de Salud y con el presidente sobre esa decisión del Congreso, o sea, me imagino que la siguiente semana vamos a tomar una decisión. Efectivamente, hay ciertos aspectos que no nos parecen de los más adecuados, pero yo preferiría dar opinión una vez de que todos consensuemos la decisión del Ejecutivo, ¿no? Sería bueno que el gobierno tome la decisión política de avanzar con la ley del servicio civil, con la reforma del servicio civil, que es la reforma de la meritocracia en el Estado. Que en eso se han olvidado un poco de esa ley. No, en eso, o sea, en eso estamos totalmente convencidos. Estamos trabajando con la ley Servir. Nos parece a nosotros una muy buena iniciativa que la vamos a continuar, lo ha hecho el presidente durante su campaña en varias intervenciones. En eso nosotros estamos convencidos y tenemos que caminar hacia ello, ¿no? Bueno, lo de Lucho Carranza que ibas a contar... Mira, hemos propuesto a Lucho Carranza como presidente de la CAF. Fuimos a Buenos Aires, donde la CAF tuvo una reunión de directorio. Hay 4 candidatos, uno de Ecuador, uno de Paraguay, uno de Panamá y Lucho Carranza. El de Panamá resulta que es peruano también, es peruano, ¿no? Es peruano panameño, Fernando Aramburu, que estudió en la Universidad del Pacífico. Pero claro, es casado con panameña. Yo pienso que los dos que más chance tienen es Lucho y el paraguayo. Mi impresión es de que ya prácticamente estamos contando los votos. Nosotros estamos muy cerca ya de llegar a la final. El día 12-13 de diciembre tenemos otra reunión, en este caso en Colombia, y ahí es que se va a realizar la votación. Yo estoy bastante optimista, pienso que Lucho tiene muy buenas chances de presidir la CAF. Sería el primer peruano que presidiría una institución internacional. Creo que para el Perú es un gran reconocimiento y es un gran avance, y sobre todo además que tenemos o sea, yo lo conozco a Lucho mucho tiempo, es un gran economista, una gran persona, y creo que le daría un gran liderazgo a la CAF, ¿no? No, eso sí sería muy, muy, muy bueno. Un aspecto que digamos que no se ha
que desarrollaste en tu presentación, ya para ir terminando, que tiene que ver también con la reactivación de la economía, es el asunto del acceso al crédito, que parece que ustedes tienen alguna idea al respecto. ¿Cuál es la idea? Mira, tenemos 4 instrumentos, o sea, Escofide, Mi Vivienda, Agrobanco y Banco La Nación. Te digo puntualmente, en el caso de Cofide, el foco tiene que ir muchísimo más a la pequeña y mediana empresa. Vamos a utilizar a Cofide como se debe utilizar siempre, como un banco de segundo piso. La idea es que vía garantías a la banca privada le dé acceso a las MIPES y pymes. Hay que reconocer que hoy día tenemos una gran infraestructura en lo que es microfinancieras. Queremos utilizar esa infraestructura dándoles garantías, que consiste en que Cofide tomaría una parte de la pérdida si hubiese y el sector privado el resto. Con eso bajaríamos las tasas de interés de acceso a las pymes y les daríamos mayor crédito. También hay que tomar en cuenta que estamos haciendo la reforma de factoring, que le va a permitir a las pequeñas y medianas empresas vender las facturas cuando ellos le venden a una gran empresa en un mercado centralizado dentro de la bolsa de valores, y eso les va a permitir recibir prácticamente el 100% de su factura a los 7 días y no a los 70 días como les pasa hoy día. Entonces, eso les daría muchísima liquidez a las MIPES y a las pymes, y el costo financiero bajaría, según nuestros cálculos, de 35% casi a 5%. De ahí tenemos el Banco de la Nación. El Banco de la Nación es el que más sucursales tiene en todo el Perú. Queremos, aparte de las funciones que cumple el Banco de la Nación, tiene una parte corporativa, una parte de pagos muy importante que estamos reformando. Recuerda que el Banco de la Nación es que hace todos los trámites del gobierno. El Banco de la Nación hoy día, del 100% de sus operaciones, 96% se realizan con cash, efectivo. Nosotros estamos digitalizando todo. Estamos cambiando todo el sistema de cómputo del Banco de la Nación, y la idea es de que uno ahora lo pueda hacer directamente desde su casa, hacer muchos de estos trámites. Y la otra parte es que queremos hacer inclusión social. Por ejemplo, hay casos como Pensión 65 que se paga en efectivo, se contrata a una compañía que le entrega el efectivo al pensionista. Queremos utilizar las sucursales y las agencias del Banco de la Nación para hacer esos pagos, y esto lo que haríamos es que bancarizaríamos a la población que hoy día no está bancarizada. En el caso de Agrobanco, también estamos utilizando garantías para llegar a los agricultores, y en el caso de Mi Vivienda, lo debes de haber visto en las noticias, hemos bajado los costos de las tasas de interés, no porque los hayamos decidido, sino lo que han hecho ellos es que han reducido los costos que le cobraban a Mi Vivienda por realizar estos créditos, ¿no? Habían costos que le cobraba Cofide, unos costos, y se lo estamos transfiriendo al cliente. Pero lo que queremos es definir bien la focalización del subsidio a la gente que vamos a subsidiar, y el resto, la idea es hacer una especie de sistema de garantías tipo Fannie Mae, Fannie Mae. Han habido otras experiencias, por ejemplo, la Sociedad Hipotecaria Federal en México también usa un sistema de garantías, y lo que logró es una gran expansión de créditos hipotecarios a la población. Entonces, mediante estos 4 instrumentos, junto con el sector privado, lo que queremos es llegar a los sectores que hoy día no están accediendo al crédito, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, ministro, por su participación. Gracias, Jaime. En la Hora N.